¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, desde la Comisión de Graduados de la carrera de especialización en Derecho Tributario tenemos la gran alegría y enorme orgullo de realizar la jornada del día de hoy, donde, por un lado, vamos a presentar el libro de un graduado nuestro, del doctor Fernando Díez, digamos, y más allá, ¿no?, de la presentación del libro y de tocar un tema que es tan interesante como es un análisis de la ley de bases, es la oportunidad que tenemos de compartir entre un grupo de personas que tenemos todos en común, que realizamos en conjunto de especialización en esta alta casa de estudios y que, digamos, aprendimos juntamente con el derecho tributario la alegría que significa de reunirnos y organizar cosas en conjunto. Entonces, en la primera parte vamos a tener la presentación del libro. Va a estar a cargo, en primer lugar, de la doctora Gladys Vidal, la cual es profesora de la maestría y es especialista en Derecho Tributario y también secretaria letrada de la Procuración General de la Nación. También en la presentación vamos a contar con Gustavo Partulane, también profesor de la maestría y especialista en Derecho Tributario, acá en esta facultad, y su director general de Asuntos Jurídicos de la Administración General de Ingresos Públicos. En la segunda parte de esta jornada vamos a realizar lo que usualmente hacemos desde la Comisión de Graduados, que es una jornada de actualización. El tema es un tema de, digamos, muchísima importancia, muchísima actualidad, que es el impacto de la ley de bases en el procedimiento tributario nacional, tanto en lo impositivo como en lo provisional. En esta parte, digamos, van a exponer también 3 graduados de la carrera, que son los doctores Diana Queirolo, Lucas Gutiérrez y Fernando Díez. Así que bueno, con toda la expectativa y la alegría que significa poder realizar esta reunión en forma híbrida, es decir, dirigida a infinidad de personas que están lejos y también hacerlo desde el lugar donde nosotros nos formamos. Así que damos comienzo y comenzamos con la presentación del libro y le doy la palabra a Gladys. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nos toca empezar esta actividad con una gran alegría, que es presentar un libro. En este caso, presentar un libro es una tarea que se le confía a alguien generalmente por 2 cuestiones. O porque le tenemos una admiración fundamental y queremos que esa persona nos acompañe en la presentación y destaque las virtudes y los defectos del autor y de la obra, o porque somos amigos. Y en este segundo caso es lo que ocurre esta vez. Fernando ya el libro lo presentó en otros ámbitos, me pidió que lo presentara acá, y creo que tiene razón en que yo lo presente acá, por varios motivos. Fernando y yo fuimos compañeros cuando estudiábamos la carrera de especialización. Entonces, compartimos las dichas y desdichas de los exámenes rendidos juntos, las dificultades en la carrera, las fotocopias, porque en esa época eran biblioratos y biblioratos y biblioratos de fotocopias, porque tuvimos la alegría de que en el transcurso, que está por acá el hijo, nos enteramos que iba a tener mellizos, ¿eh? Entonces nos unen muchas cosas. Pero en una segunda etapa, ya egresados, nos pidieron con Diana, que también está hoy acá, que trabajáramos al momento de realizar la celebración de los 40 años de la carrera en una jornada conmemorativa. Y esa jornada conmemorativa, en la cual estaba Juan Pablo Friedenberg también, en ese grupete de inicio, los doctores Casas y Urresti, director y subdirector de la carrera en ese momento, nos confió, bueno, ustedes se ponen la carrera al hombro. Y Fernando empezó a dar pautas en ese momento de lo que tenía como virtud organizativa, que es ser un tractor que nos lleva a todos al ritmo de él para organizar las cosas. Y compartimos desde ahí en más la organización de varias jornadas, con todo lo que eso significa, lo bueno, lo malo, las peleas y todo lo demás. Y yo creo que en eso se fundó más Fernando, en el tiempo compartido y en la tarea compartida. Entonces, en primer lugar, justificar cuál era el motivo por el cual a mí me toca presentar el libro. Lo segundo que quería decir, y eso me parece que también es muy importante, es que creo que cuando un autor decide escribir un libro, hay como 2 cuestiones que están en juego. Por un lado, tiene el íntimo deseo de concretar un anhelo personal, de tratar de poner por escrito aquello que pensó, que trabajó, que elaboró, que en la vida profesional cada día fue desarrollando. Y por otro lado, también tiene
como un morbito el hecho de exponer lo que pienso al escrutinio de todos y que todos podamos decir, sí, vamos por acá está bien, vamos por acá está mal, ¿qué le pasa cuando pensó esto? ¿No? Tiene como una cuestión de desafío y de morbo que en el fondo termina siendo algo que nos da placer, porque esa discusión que podemos hacer desde el conocimiento y desde lo compartido también le da al autor cierto empuje para seguir trabajando más adelante, cosa que desde ya le dejo planteado a Fernando. Fernando, no solo actualizarlo, sino seguir haciendo mejoras en los temas de procedimiento que él va viendo. La obra es un libro, lo tiene acá Eduardo, y se los voy a poner, lo pongo acá porque si lo ven, genial. Como verán, es un libraco. Yo cuando lo tuve, lo empecé a ver y empecé a transitar las páginas, vi dos cosas comunes. Por un lado, siempre nosotros decimos que hay una obra del doctor Casas que es como un libraco, que es Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente, que tiene 1111 páginas. Bueno, esta tiene 1186. O sea que le ganaste a Casas, lo cual ya sabes que no es un mérito común, ¿no? Escribir. Por un lado esto. Por otro lado, lo que tiene la obra es que sigue un método que para mí es muy interesante cuando ves un libro de procedimiento, que es enfocarlo desde el mismo articulado, es decir, seguir el orden del artículo. Hay libros como el de Navarrini, un clásico en este tema, que sigue la misma línea, un libro del profesor Aristides Corti, que también sigue la misma metodología, esta de seguir artículo por artículo la trascendencia del libro, y hay otros que lo hacen por temas. Bueno, Fernando optó por la metodología de hacerlo artículo por artículo, y eso es muy útil para todos, es muy útil para los profesores, es muy útil para los operadores en general, de jurídicos, que tratan de buscar y ordenar a veces con rapidez algunas respuestas. Otra de las virtudes que tiene para mí el libro es la gran cantidad de citas de jurisprudencia que tiene. Tiene jurisprudencia de la Corte, tiene jurisprudencia de la Cámara, tiene jurisprudencia del Tribunal Fiscal, es decir, tiene un montón y un bagaje muy importante de jurisprudencia. Y lo segundo es que Fernando da opinión sobre los temas, es decir, los escudriña, busca la mejor doctrina, la reseña y después, aunque sea polémica la opinión, no le tiembla la mano al escribirla, al dejarla por sentada. Entonces, por ejemplo, esto se ve claro también en la sustancia que va presentando en cada uno de los temas. El capítulo 1, cuando se refiere a interpretación, donde cita, entre otros autores, a los clásicos, pero cita también a Alberto Tarsitano, que sabe un montón sobre este tema de interpretación, es decir, le pone un plus que no deja solamente la escueta expresión de lo que dice la ley, sino que indaga y va más allá. O, por ejemplo, esto de la opinión lo deja muy sentado en el capítulo referido al Tribunal Fiscal de la Nación, donde no tiembla en decir, ¿saben qué? Hay dos deudas acá. Una es que hay que ver de tratar de incorporar, además de la competencia aduanera y la competencia tributaria, la competencia de la seguridad social, porque necesitamos resolver este tema. Y lo segundo, cuando él tampoco le tiembla la voz al decir que para él la declaración de inconstitucionalidad, que ahora le está vedada al Tribunal Fiscal, debe ser superada, en el sentido de que debe poder el Tribunal Fiscal decretar la inconstitucionalidad de una norma, no solo decretar de aplicarla o no aplicarla, con cita de fallos, entre ellos el tradicional del vocal de Pablo Garbarino, ¿no? Que todos más o menos conocemos, donde él sienta su postura sobre que el tribunal debe poder dictar la inconstitucionalidad, perdón, de las normas. Y por otro lado, él señala que esto tiene que ver con el rol que le toca a los actores, es decir, a la administración y al litigante, para poder determinar esto. Y no solamente mirarlo desde el rol del órgano que tiene que juzgar o intervenir en esto, ¿no? No importa si el órgano es judicial o
es un órgano jurisdiccional como el Tribunal Fiscal, sino que también hay que ver que hay un contribuyente del otro lado, que hay que defenderle los derechos y que más allá del lugar de ubicación que le demos en el órgano a cualquiera de ellos, debe poder, en defensa de la seguridad jurídica y de los derechos del contribuyente o del administrado, poder obtener una declaración que le haga, digamos, avanzar en el proceso con la certeza de que la norma que se le aplica no está tachada ni afecta a la constitucionalidad. Entonces, Fernando deja expresado a lo largo del libro sus opiniones, y esto me parece que es un plus mucho más valioso. Por otro lado, hay una premisa que también me resultó muy interesante, más allá de la obra en sí, que es que encontré una frase por ahí, leyendo otra cosa, del Papa Francisco, que decía que un buen libro ayuda a sobrellevar las tormentas. Y nuestro país, en materia tributaria y en materia de procedimiento, en este momento, recién veníamos hablando con Diana cuando subíamos en el ascensor, bueno, ¿y ahora qué pasa con nuestra ley de procedimiento, con la ley base, que es justamente el tema que van a ver hoy, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo la afecta? ¿Sigue? ¿No habrá que modificar la ley, la 11683? ¿Cómo es esta historia? Es una tormenta en ese sentido. Y me parece que un buen libro nos ayuda a sobrellevar la tormenta. Entonces, este instrumento, que es el libro de Fernando, me parece eso, que nos ayuda justamente a abordar un tema muy complejo donde las reglas del juego en materia procesal y en materia administrativa nos llevan a dos cuestiones. Primero, que no podemos perder de vista que el procedimiento debe estar franqueado y cimentado en el respeto a las garantías y a los derechos y a los principios constitucionales, seguridad jurídica, detrás de todo el tema del proceso. Y por otro lado, evitar que el procedimiento se torne en algo sumido en un ritualismo deformante y desnaturalizador. El procedimiento tiene que estar al servicio. Calamandrei preguntaba, ¿el derecho hizo mucho por el proceso? ¿Hizo algo el proceso por el derecho? Esto lo decía Piero Calamandrei, ¿eh? Esta es la frase tal cual de él. Entonces, acá tenemos que plantearnos a partir de la lectura de la obra y encontrarnos si estas reglas del juego que tenemos en la ley 11683 encuadran dentro de este armado. Más en una disciplina como la nuestra, donde siguiendo las enseñanzas tradicionales de Ramón Valdés Costa, el derecho tributario es una disciplina que de por sí hace que el Estado en ella tenga un triple rol, porque es el que crea la norma, es el que lo aplica y también, en muchos de los casos, es el que termina interpretando y solucionando los conflictos que genera la propia norma, con lo cual convierte en una especie de juez. Entonces, las reglas del procedimiento administrativo son muy importantes, son fundamentales. Y para no excederme demasiado, sino tratar de decir más o menos lo justo, yo quería terminar esta exposición con una frase que me encantó, que encontré por ahí, de Arturo Pérez Reverte, que decía algo así como: la lectura abre los ojos, la mente y el corazón. Permite que ensanchemos la mirada y descubramos otras perspectivas. El poder de la palabra es muy valioso como para desperdiciarlo, pero hay que saber usarlo con respeto y prudencia, por los efectos que una palabra dicha o escrita puede causar en el oyente o en el lector. Y en nuestra disciplina también, una palabra dicha, una palabra mal colocada puede causar efectos terribles. También decía Pérez Reverte, y con esto cierro, los libros son los que en primer lugar nos muestran el camino por donde irnos. Y en segundo lugar, al regreso, nos permite ordenar todo lo que tenemos en la mochila después de un largo viaje. Creo que esto es lo que cumple el libro de Fernando. Nos permite a todos poder conocer y ordenar los conocimientos que tenemos de la materia procesal y procedimiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gladys. Y a continuación vamos a escuchar al doctor Gustavo Partulani. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpas a todos ustedes y especialmente a Fernando por haber llegado tarde, unos minutos demorados. Pero bueno, no quería dejar de venir sin el libro que fui a comprar.
pero en realidad ya me lo ha obsequiado Fernando. Bueno, a mí se me hace por ahí difícil poder pronunciar algunas palabras, por un lado, por dos cuestiones. Primero que nada, después de lo que ha dicho la doctora Gladys Vidal y el análisis que ha efectuado, y por otro lado, por tratarse del autor de esta obra de la Ley de Procedimiento Tributario comentada, por tratarse de Fernando, porque es alguien a quien aprecio mucho y se me hace difícil por ahí ser objetivo. Pero les decía, por ahí se me hace difícil, pero también se me hace fácil a la vez, porque justamente Gladys acaba de hacer un raconto, por lo que yo he escuchado, y un comentario de lo que es la obra en sí. Y en el caso de Fernando, justamente por la relación que nosotros tenemos, a mí me va a permitir eximirme de hacer un análisis profundo de esta obra que los invito a leer y a consultar, porque justamente en esto del mundo del derecho tributario, en mi caso me desempeño en la Administración Tributaria Nacional. Bueno, muchas veces hay cuestiones que no son abordadas con la debida profundidad. Y en este caso, en la obra de Fernando, que justamente es una persona, como ustedes lo conocen, inquieta y a su vez muy generosa no solo desde el punto de vista del tiempo, sino de compartir los conocimientos que él tiene y la experiencia que tiene. Y en esto, en la relación que se da entre el fisco y los contribuyentes, en la administración tributaria y los contribuyentes, bueno, es necesario recurrir a este tipo de obras que le vienen tan bien a todos los actores de esta relación jurídico-tributaria. No voy a decir y detallar, insisto, por lo que acaba de abordar Gladys en lo que es esta obra en su contenido, pero sí que permanentemente, por ser una persona que tiene experiencia, que es generosa, como dije, no solo ha compartido con nosotros obras que tienen que ver con la materia de la seguridad social, sino también con esto del procedimiento tributario. Y abordando y habiendo analizado numerosa jurisprudencia, actualizada, por cierto, y por otro lado, también todo lo que hace a las opiniones doctrinarias. No sin dejar en ese análisis que el doctor Díez hace, no sin dejar de emitir su propia opinión, más allá de traernos las distintas vertientes u opiniones que hay al respecto con determinada temática especial. Sé que esta no va a ser la última obra de Fernando. También en Argentina nos acostumbramos a sacar permanentemente distintas normativas. Eso hace que todos nosotros permanentemente sigamos esas modificaciones y nos exige y nos obliga a estar actualizados. Así que sé que él, o al menos por ahí, va a tener distintas ediciones de actualización, sin perjuicio de que la jurisprudencia que él ha abordado y que cita en esta obra es actual. Pero bueno, los cambios que se van produciendo hace que uno tenga la necesidad constante de capacitarse y de actualizarse. Yo no voy a robar mucho tiempo más. Vuelvo a insistir y destacar en lo que, insisto, es alguien a quien aprecio mucho, pero más allá de eso, y que es sumamente objetivo mi apreciación,
no quiero, más allá de que lo diga y lo reconozca públicamente, no quiero dejar de destacar lo que él ha volcado y lo generoso que es en cuanto a compartir estos conocimientos y el estricto trabajo, la perseverancia que tiene para poder llegar a concluir con esto, sin dejar de mencionar también que él hace su agradecimiento a la familia. Veo que acá están algunos de sus hijos, pero tanto Alejandra como, bueno, Franco, Matías, Felipe, él le ha restado horas. También creo que a algo que tenemos en común, que es la pasión que tenemos por Racing, también creo que le ha dedicado o le ha restado tiempo por ocuparse de esta obra. Los colores de la tapa también así por ahí lo indican. Así que bueno, nada, yo no tengo más que agradecerles y agradecerle a Fernando, vuelvo a insistir, por su generosidad, por darme este espacio y por poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar algunas palabras que nos va a decir el autor, ¿no? Y vamos a ver qué tiene para contarnos. Así que bueno, paso una palabra, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, ¿no? Y muchas gracias a todos por estar. Estoy manejando el Zoom, con lo cual estoy viendo que hay muchísima gente más allá. Hay más de 120 personas en estos momentos conectadas. Y bueno, antes de comenzar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a las autoridades de la Comisión de Graduados y Graduadas de la carrera de especialización en Derecho Tributario, que es un poco lo que nos tiene a todos unidos, ¿no?, en esta tarea. En particular a nuestra presidenta, Lucía López Parda, y a nuestro vicepresidente, Eduardo Laguzzi, por brindarnos este espacio para la presentación de mi nuevo libro y para los eventos. Y es algo que me comentaba Eduardo y Lucía. Yo ya había hecho una presentación formal de mi libro, pero me sedujeron con esto. Me dijeron: Fernando, queremos que en este espacio de la jornada de graduados, todos los graduados que escriban una obra tengan la posibilidad de presentarlo. Entonces, esto convocamos e invitamos a todos los graduados y graduadas de la carrera para que sepan que este espacio está para hacer las presentaciones correspondientes. Quiero también agradecer públicamente al doctor Enrique Escalone, quien es en este momento profesor titular consulto de la UBA, quien tuvo la amabilidad y el gesto de escribirme el prólogo de una obra que para mí es muy importante. Obviamente a mis estimados y amigos y colegas Gustavo y Gladys por su generosa participación en la presentación del libro. Quiero corregir a Gladys, discúlpame, pero vos mencionaste al comienzo de tu presentación que hay dos situaciones que uno invita porque, bueno, tiene admiración, siente admiración por esa persona, o bien porque son amigos. Y yo realmente quiero decir que las dos se ubican. Yo tengo mucho aprecio por los dos, son amigos, pero además siento profunda admiración porque ambos son profesores, conversamos bastante sobre estos temas. A Gustavo lo vuelvo loco siempre académicamente, ¿no? Sobre algunas cuestiones que a veces el procedimiento se disparan, parece algo sencillo, pero estamos todo el día permanentemente cambiando opiniones, salen resoluciones que a veces no quedan del todo claras y estamos intercambiando. Por ejemplo, con Gladys he hablado un montón de veces, ya sea personalmente o telefónicamente, para analizar algunas cuestiones puntuales, o sea que más allá de mi amistad también va mi profunda admiración a los dos. Obviamente también quiero agradecer a la editorial porque me ha nuevamente confiado, más allá de tener una obra de procedimiento previsional, ahora me ha dado toda la espalda y el respaldo para poder escribir esta obra, que no es sencillo. Y como mencionaba Gustavo, agradecer y dedicar esta obra a mi familia, que son los que me soportan día a día y me apoyan. Pero bueno, hoy estamos acá para presentar esta obra, pero particularmente para ver una de las cuestiones. Cuando me planteaban de la presentación, yo comenté que me parecía importante analizar la ley de bases y la ley de reforma fiscal, sobre todo la ley de bases, porque yo he visto un montón de jornadas sobre la ley 27743, que es la de reforma fiscal, blanqueo, moratoria, está bien, bienes personales, y quizás no tanto sobre el tema de la ley de bases. Y vamos a ver, y por eso hoy creo que la idea era conversar sobre esos aspectos y ya entrar de forma medular a lo que es la exposición. Le cedo la palabra a Eduardo, vos querés... Mira, justamente
estaba pensando a partir de lo que dijiste vos, comentaba Gladys, ¿no? Una cosa es que, digamos, que marca un poco el espíritu que tenemos en esta comisión de graduados. Y yo recuerdo que mi primera aproximación fue por invitación de Fernando, precisamente. Comisión que después estuvo a cargo de Gladys, de Diana, de Silvina, que la tenemos también acá, a cargo mío. Y nos falta nuestra presidenta, que como esta es una jornada de actualidad, tuvo un problema de actualidad, tuvo un problema con los vuelos. No pudo venir por un problema con los vuelos. Pero, ¿cómo decir? Rescatar ese espíritu y esa comunidad que se conforma a partir del hecho de haber compartido aulas, estudios y, como en palabras de Gladys, sacrificios, esfuerzos, también. Así que bueno, por eso es una gran alegría para nosotros tenerte acá, a vos y a todos los graduados en esta charla que estamos haciendo. Bueno, y ya dicho ya las palabras emotivas, vamos a pasar a la segunda parte, que es donde vamos a hacer este análisis, ¿no? Acerca del impacto de la ley de bases. Y para comenzar, bueno, va a iniciar esta segunda parte de esta jornada Lucas Gutiérrez, ¿sí? Lucas, así, perdón. Diana, y con esto crucemos los dedos. Ya van a ver por qué. Porque va a tener que usar los dedos. Para que te enfocamos. Saltamos el micrófono. Quería agradecer en primer lugar a Lucía y a Marta por la convocatoria. Y se escucha. Si no lo traje escrito, que alguien lo lea. Y un placer compartir el panel con Fernando, la presentación del libro, con Lucas, Gladys, Gustavo. Extremo que me hace poner más nerviosa. Bueno, cuando me convocaron, lo primero que me pregunté es ¿qué efectos y qué alcances tiene la ley de bases de la Resolución 142 respecto de nuestro procedimiento tributario? Y les voy a confesar algo, traigo más interrogantes que respuestas, porque lo concreto la trabajé como en 4 ejes. Uno, los principios generales del procedimiento administrativo, cómo se aplican a nuestro principio, la supletoriedad, la remisión expresa y por cuestiones de prudencia, como dice Pérez Reverte, que citó Gladys, interrogantes que voy a dejar, preguntas que voy a dejar, porque me parece que falta todavía una definición o de la autoridad recaudadora o del Poder Ejecutivo respecto de la aplicación de la ley. Cuando decimos que alcance, primero tenemos que partir de esto, de que figurativamente digo, el procedimiento administrativo es como la madre nodriza del procedimiento tributario. Está expresamente reconocido en el artículo 2 de la 19.549 como un procedimiento especial. Esto lo trajo tanto el decreto, el 9101 del 72, y posteriormente cuando la DGI se fusiona en AFIP con el 722 del 96, está como es un procedimiento especial, con lo cual nuestra autonomía normativa, y digo nuestra porque estamos hablando del procedimiento tributario, nuestra autonomía normativa hace que tengamos principios propios, disposiciones expresas y que muchas veces son diferentes a la ley del procedimiento administrativo. Entonces, en un primer esquema, hablamos de los principios generales del principio del derecho administrativo, del procedimiento administrativo. Yo creo que analizando el artículo 1 bis, vemos que estos nuevos principios, incluso que son derechos también, vienen a ensanchar lo que nosotros llamamos el Estatuto de Derechos y Garantías del Contribuyente. Eso es un hecho. El artículo 1 bis, además de ratificar lo que nosotros ya conocíamos, agrega principios que los tenemos que aplicar. Perdón, ¿se escucha bien? Sí. Bien, agrega principios que, bueno, como hablamos, el principio de juridicidad, proporcionalidad, razonabilidad. Y ahora incorporamos el principio cuando hablamos del debido proceso adjetivo, ahora la ley trae el concepto que es más amplio, que es el de
la tutela administrativa efectiva. ¿Por qué? Porque ya conocíamos que este principio tenía el derecho a ser oído, el derecho a aportar y ofrecer pruebas y una decisión fundamental. Ahora se suma a todo esto y que el procedimiento sea dentro de un plazo razonable. ¿Sí? Esto es importantísimo. Es importantísimo, pero también está puesto como un principio que me parece que todavía nos falta reglamentar. ¿Por qué digo esto? Porque si bien, por un lado, en materia de sanciones, ya lo dijo la Corte en materia de multas en los ICER, allá la Corte, Aaron Bonder, después con derecho tributario o en procedimiento tributario, el famoso fallo Fishman, y me encanta, hay un dictamen de la procuradora Laura Monti en un fallo Cocina, en donde dice esto no aplica porque es un procedimiento, es aduanero ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Hay que ver qué dice la Corte. Bueno, ahí remito a los requisitos, o sea, no cualquier cosa tiene que ser, va a estar prescripta la multa por plazo razonable, sino que sí tiene que haber ciertos requisitos. Pero, por otro lado, entre los principios está la celeridad, ¿no? Que se agrega además. Acá me parece que todavía nos falta compaginar, y lo miro a Lucas porque es el que va a tratar también el silencio. Lo del silencio, el plazo de duración de los procedimientos, porque, por ejemplo, si nosotros vemos la ley 11.683, tenemos plazos que están reglados. Por ejemplo, en materia de clausura, una vez tomada la audiencia oral, el juez administrativo tiene un plazo máximo de 2 días para resolver. Cuando hablamos de recurso, apelación administrativo en clausura y en decomiso también, el juez administrativo superior, el que dictó la resolución, tiene un plazo máximo de 10 días para resolver esos recursos. Cuando hablamos de recurso de reconsideración del inciso A del artículo 76, la ley nos habla de un plazo de 20 días para resolver. Y si vamos al recurso de apelación del artículo 74 del decreto reglamentario, la ley nos habla de un plazo de 60 días. ¿Y por qué hablo de concatenar? Porque hay que ver, primero, tenemos plazo hasta el primero, la AFIP tiene un plazo hasta el 1 de diciembre para decir cuáles son los trámites y procedimientos que van a tener el silencio positivo. ¿Sí? Está por reglarse. Atado al silencio positivo o al silencio negativo, según el inciso A o B del artículo 10 de la 19.549, ahora modificado, hay que ver qué consecuencias va a tener no cumplir con ese plazo. Y acá recuerdo un fallo que siempre acá algún alumno damos en clase, en clausura, un fallo Isadora. En Isadora el juez administrativo había demorado 1 año, cuando en el artículo 41 de la ley 11.683 decía que tenía que resolver en 2 días. Claramente no hubo ese procedimiento. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y qué efectos vamos a tener? Hay que arreglarlo. Por eso digo, cuando lo leo y lo aplico a lo que conozco, nos faltan todavía resolver cuestiones que lo tiene que hacer la autoridad recaudadora. Eso con respecto a plazo razonable. Y después, otro de los temas que está en este artículo 1 bis es el de la eficiencia burocrática. Es fantástico, pero cuidado. ¿Qué pasa con la eficiencia burocrática? Establece la específica dispensa del administrado o del interesado de presentar documentación que ya está en poder de la administración pública, ya sea centralizada o descentralizada, siempre y cuando tenga el consentimiento del mismo interesado. Y ahí enseguida lo linkeé con el 101 de la 11.683, con el secreto fiscal, porque supónganse, acá también está arreglado en el 1 bis, que la autoridad administrativa que debe informar tiene un plazo, no puede tener un plazo mayor de 10 días para contestar. Entonces, desde la administración pública, desde la AFIP, vamos por este principio de eficiencia burocrática,
va a ceder ante el secreto fiscal. Si instala el consentimiento del interesado, tenemos fallo de la Corte que dice que sí. Va a ser el propio interesado que lo está requiriendo. Pero ojo, cuidado cómo se utiliza en materia tributaria cuando tenemos datos que tienen consecuencias económico-patrimoniales. No es tan sencillo. Y lo miro a Lucas, que tiene la otra parte del análisis de la ley. No es tan sencillo. Dentro de los principios, o continuando un poco, los principios que se ratifican, está el informalismo del administrado y también está el impulso de oficio por parte de la administración. Esto queda. Pero también está bueno que se ratifica la gratuidad de la administración. Hay que tener cuidado con el tema de la mano del informalismo. También está el tema de que no es obligatorio el patrocinio de letrado, excepto que sean cuestiones jurídicas. Entonces es el mismo juez administrativo que tiene que resolver el procedimiento, que va a definir justamente si corresponde o no que se presente con una duda. Bien, eso es como las líneas generales del tema. Por otro lado, desde otra perspectiva de esto que les decía, que lo esquematicé, dije, la parte 2 es la supletoriedad, porque nosotros tenemos el artículo 116 de la 11683, que remite en forma supletoria a todo lo no expresamente dispuesto al título 1 de la ley 11683. Y entre lo no expresamente dispuesto tenemos todo lo que tiene que ver con los plazos dispuestos, cuando no hay plazos en la 11683. Y vuelvo al 1 bis, el 1 bis lo que trajo fue, jerarquizó normas del decreto reglamentario del decreto 1759 del 72, las trajo a la ley, dio jerarquía legal. ¿Y esto qué? Con respecto a la solicitud de prórroga, con respecto a la remisión de los expedientes administrativos, no solamente de orden interno hacia el superior jerárquico, sino desde la administración al Poder Judicial. Eso está reglamentado. Nosotros en la 11683 lo tenemos puntualmente reglamentado. Recuerdan cuando hablamos de la clausura preventiva, del decomiso, ahí al juez administrativo le da el plazo de 24 horas para remitirlo al juez competente. Eso está pautado, eso debe cumplirse. Ahora, a la luz de la ley, de la modificación de la ley de bases, ¿qué pasa si no se cumple con esos plazos? Hoy por hoy están en la ley. Es una de las interrogantes que me van surgiendo. Y otro de los temas que me parece súper importante, que lo hablé con los abogados que se reúnen los sábados, es que se da jerarquía legal al artículo 76 del decreto reglamentario de la 19.549, que es la suspensión de los plazos en virtud de la solicitud de la vista de actuaciones. Se le da mayor amplitud, porque en el 76 tenía dos supuestos para suspender de plazos. Uno era cuando se suspendía el recurso administrativo y ante el pedido de la vista, y otro cuando se suspendía también el recurso judicial o la impugnación judicial. La amplitud está arreglada, la suspensión de la vista desde el pedido de la vista de las actuaciones y suspender los plazos para presentar descargos, para contestar vistas, citaciones, requerimientos, obviamente reclamos administrativos, recursos administrativos y acción o promover acciones o impugnaciones judiciales. Lo importante es que establece que la suspensión va a estar dada hasta el último día de la vista, eso está regulado también. Y acá no sé si recuerdan, por eso yo traigo a la memoria que hubo dos posiciones encontradas al respecto del Tribunal Fiscal de la Nación y de la Cámara. El Tribunal Fiscal de la Nación, con otra composición,
prácticamente la sala A y la sala B del Tribunal Fiscal, ante la presentación, el fisco presentaba la excepción, oponía la excepción de improcedencia formal de la vía cuando era una determinación de oficio o de cosa juzgada, si es multa o repetición, porque el contribuyente había utilizado el plazo de suspensión del 76 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos. El Tribunal Fiscal entendía, hacía lugar a la defensa del fisco, entendía que era extemporáneo el recurso presentado, porque con el entendimiento de que el segundo título de la 11683 es el que marca el procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación y se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial, no la 19.541. Esta es la posición del Tribunal Fiscal. La Cámara, en contrario, las cuatro de las 5 salas de la Cámara revocaron la sentencia del Tribunal Fiscal, haciendo o conjugando la interpretación del 76, la 11683, también para apelar, y el 166. Es decir, no se puede interpretar que no sea armónicamente, hay que hacerlo de forma armónica para poder decir está suspendido el plazo, o este plazo no se computó. Y a su vez le sumaba que si el 76 del decreto llegaba a suspender el artículo 25, que era la impugnación, que es la impugnación judicial, ¿cuánto más no va a suspender un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación? Y eso me decía, es lo que mejor se lleva con el derecho de defensa y el acceso a la jurisdicción del mismo contribuyente. Cito fallos que me encanta, ¿viste, Fernando? Me encanta citar fallos. Supe, Polit, Urán, de las distintas salas de la... Fernando se ríe porque siempre me gusta citar fallos de las distintas salas. Y me encanta porque en Macoser, la sala 3 se preguntó ¿cuál sería el sentido de conceder la vista si ello podría llegar a perder el plazo para apelar? ¿O de qué serviría al particular preparar su defensa si él no la podrá ejercer? Pero ojo, y acaba la salvedad. El decreto 695 del 24 hizo ordenó de alguna forma el 38 y el 76 con respecto a la suspensión. Y acá no hay que caer en esta diferencia. Se distingue en el 38 del decreto reglamentario, que está ahora modificado, si el expediente es soporte papel o si es electrónico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si es electrónico, dice, una cosa es la consulta y otra cosa es la solicitud del pedido de vista, porque tiene que ser expresa. O sea que si yo quiero hacer surtir la suspensión de los plazos, tengo que pedirlo expresamente. Con lo cual, reglamento a un poco más de lo que dice la ley. Y por otro lado, algo que ya lo había dicho la Cámara en un fallo Bab Rodríguez Maximino, es que tampoco surte el mismo efecto pedir prórroga que solicitar la vista de las actuaciones. Entonces hay que ser muy puntual y cuidadoso y ver qué es lo que me está dando el derecho de la suspensión de las actuaciones. Los expedientes están hoy, cualquiera que ha tenido, se pueden ver, se pueden consultar online todo el tiempo. Incluso hay un registro que dice usted consultó el expediente tal. Eso no va a suspender. Hay que pedirlo expresamente. Bueno, ese es uno de los temas que me parece importante. Y después, como continuando un poco, ya en un tercer supuesto, es la remisión expresa, que tanto la 11683 como el decreto reglamentario de la 11683 hace a la ley 19.549. Y estoy hablando particularmente de algo que me parece muy relevante, es del recurso de apelación del artículo 74 del decreto reglamentario. Porque
porque este recurso de apelación fue concebido en el año 79. Antes se aplicaba la ley de procedimientos administrativos, con lo cual había un doble recurso, tenías que agotar la vía con un doble recurso y era tardaba más la administración en agotar la vía. Lo que introduce el decreto reglamentario es un artículo, un recurso, y dice expresamente que es residual. ¿Para cuándo? Para cuando no están las vías del 76. Las vías del 76 son muy claras. Tenemos tres cuestiones: la determinación de oficio, las sanciones, que no es clausura y decomiso, y las repeticiones. Y hoy, después de la 27.430, no queda lugar a dudas que el resto de los 6 actos, o 6 actos con contenido administrativo tributario, van por esta vía residual, que de residual exorbitó, creo, a la administración, porque hoy es uno de los recursos más importantes que existen, que se utilizan, más allá de la acción declarativa, de los más importantes que se utilizan para litigar en el ámbito tributario. Lo cierto es que este recurso está definido ante el director general si es un recurso de apelación, pero también contiene un recurso de reconsideración, porque si el acto lo dictó el director general, es una reconsideración. Remite expresamente, y acá va la tercera categoría de análisis de la ley, remite expresamente al artículo 23 de la 19.549, que quedó hoy reformulado, y al artículo 12 de la ley de procedimientos administrativos. Este recurso se apela en el plazo de 15 días, está regulado de esa forma. Hay que ver qué va a suceder con esto, sobre todo por el inciso D del artículo 23 de la 19.549, que dice que los recursos que agotan la vía no pueden tener un plazo menor de 30 días. Hay que ver qué va a suceder con esto. Pero sí, lo cierto, que las modificaciones que tienen que ver que el artículo 12 tiene la causa, el acto se puede ejecutar, no tiene efecto devolutivo, excepto que por resolución fundada el juez administrativo le otorgue ese carácter y da 3 supuestos nada más de otras posibilidades: por interés público, cuando el acto llevará cause más grave perjuicio que suspenderlo, darle carácter devolutivo, que suspenderlo, llevarlo adelante. Decía la nulidad absoluta. Hoy se agregó la nulidad ostensible y absoluta, o sea que todavía me parece que el artículo 12 quedó más restrictivo. Incluso he leído en una doctrina que dice que este artículo 12, como quedó redactado más allá de la fuerza, que no quiero entrar en ese detalle, va a contramano de las modificaciones que se hizo en el resto de la ley, que tiene un sesgo más garantista. Esto por un lado. Acá tenemos que, y por esto lo nombro, la única forma que tiene un contribuyente que va a estar intimado por AFIP, la única forma es pedir una medida cautelar autónoma en la justicia y lograr que el juez le otorgue una medida de no innovar. Esa medida de no innovar, por el artículo 8 de la ley de medidas cautelares, va a tener la duración hasta que se dicte el acto, es decir, que agote la vía administrativa, o 6 meses, lo que sea anterior. ¿Qué va? ¿Por qué comento esto? Porque el artículo 23 de 19.549 está modificado, hay que remitir al 25, y establece un plazo de impugnación de 180 días. Entonces, si yo tengo una medida cautelar de carácter autónomo, que sus efectos van a caducar a los 10 días de notificado el acto que agota la vía, pero mientras tanto tengo la posibilidad de 180 días de interponer la acción judicial, me va a quedar
un plazo muy largo para que la AFIP me pueda ejecutar. Y este es un problema, porque la verdad de que, por lo menos para los contribuyentes, para la AFIP, en donde eh, que recuerde una sola sentencia de la sala cuarto, en un caso ya Halibaldi, donde era un tema que ya había un fallo de la Corte, hizo una suerte de ampliación en el mismo expediente. Si no, todos los juzgados, y estoy hablando, perdón, el interior, del contencioso administrativo, no sé cómo será en el interior, del contencioso administrativo, lo que hacen es pedirle al contribuyente que inicie una nueva causa, un nuevo expediente, esperando que presente la demanda. Entonces, acá el problema que veo a priori es que si bien la ley 19.549, esta modificación es más afín a los administrados, le da más tiempo para su defensa y su presentación de recursos, parece que esto no va de la mano con el procedimiento tributario. Eso es, me parece muy importante. Y en una cuarta, no sé cómo voy con el tiempo. Bien, hasta las 5. Perfecto. Bueno, y en una cuarto eje de estudio sería finalmente, y no por ello menos importante, quedan pendientes, vuelvo a decir, definiciones de la autoridad acá en cuanto a la implicancia que tienen estos nuevos estándares. Por ejemplo, es el único artículo que vi donde dice que expresamente quedan derogadas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores de 30 días, es en el 25 bis. O sea que el 25 bis hay que prestar mucha atención porque deroga todos los plazos. Y este 25 bis es cuando es en virtud de una norma expresa de impugnación judicial del acto administrativo, debe hacerse por vía de recurso. Entonces, este plazo no puede ser menor a 30 días. Ahora, que yo me pregunto, viendo de cara a nuestra ley 11683, ¿qué pasa con el plazo de 15 días de la demanda contenciosa del artículo 82? ¿Qué pasa con el 77 y el 78, clausura y decomiso? Y obviamente, y la clausura preventiva, la apelación es mucho más, y la apelación es más corta. ¿Y qué pasa? Asimila un plazo del Tribunal Fiscal de la Nación. Lo asimila, si bien no estamos hablando de la justicia, estamos hablando de un organismo jurisdiccional. Me parece que falta, digamos, este tema, sobre todo con el artículo primero de la 19.549 ahora modificada, que dice sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, con lo cual sigue vigente todo lo regulado por la 11.683, excepto en este 25 bis. No sé cómo va a repercutir. Bueno, creo que es más o menos esto, y por cuestiones de prudencia, habrá que esperar. Por lo pronto, supongo que vamos a tener hasta el 1 de diciembre, donde la FIP regulará todo lo que es silencio positivo o negativo de los trámites y procedimientos. Bueno, Bueno, muchas gracias, Diana. Si me permitís, Por favor. quería agradecerle a ella el esfuerzo que ha hecho con su voz. Siempre es un gusto escucharte. Y hoy mucho más, porque ella dijo, si no puedo hablar, van a leer lo que traje escrito, y no saben que era imposible leer porque yo lo miraba y decía, si la tenemos que leer lo que está escrito, lo que imposible. O sea, menos mal que pudo hacer el esfuerzo. Sí, sí, bueno, ahí me lo pasa en computadora, pero leer lo tuyo era imposible. Bueno, ahora... Bueno, seguimos entonces con el siguiente de los expositores que contamos hoy, que es Lucas Gutiérrez, ¿sí? Bueno, Lucas, ten la palabra. Buenas tardes a todos, a los que están virtualmente. Y si querés compartir. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, un
saludo a los que están virtualmente del otro lado de la pantalla y a los acá presentes que no lo saben, pero son muchos. En primer lugar, saludar a los organizadores por el evento y la inquietud constante de generar y proponer temas para el debate, para el intercambio profesional y académico. También es una buena ocasión y es un placer para mí ser partícipe de la presentación del libro de Fernando, que es una obra de consulta para los que estudiamos la disciplina tributaria y el procedimiento tributario y para los que ejercemos también la práctica, ya sea desde el ámbito particular o del ámbito de las autoridades fiscales o del Poder Judicial. Así que es una obra de consulta muy interesante. Diana, excelente tu presentación y los temas que deslizaste, algunos se comparten y los voy a abordar someramente. Acá yo había puesto una presentación de los temas a tratar, pero directamente, antes, más que presentar los temas de los que voy a hablar, voy a ir directamente al comentario. En una primera cuestión, es importante, como carta de presentación del asunto, ¿no? Establecer, bueno, cuál es legalmente la influencia que tiene el procedimiento administrativo en el procedimiento tributario. Bueno, acá el artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos es clara, y lo mencionaba recién Diana, que esta ley se aplica a la administración pública nacional centralizada y descentralizada, dentro de lo cual se incluyen los organismos autárquicos como es la AFIP, pero esto sin perjuicio de lo que se dispone en leyes especiales. Es decir, que en principio prevalece lo que está regulado en la legislación especial, que en este caso es la Ley 11.683 y el decreto reglamentario, y también el decreto 618. Y esto mismo surge de la propia Ley 11.683, que en el artículo 116 dispone y hace un reenvío a la Ley de Procedimientos Administrativos para las cuestiones que no estén tratadas en la propia ley, y reconoce su aplicación supletoria. Entonces, este es el marco dentro del cual se inscribe la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, como una aproximación al tema, creo que la reforma hecha por la ley bases al procedimiento administrativo es positiva. En general, las regulaciones que realiza o los nuevos institutos que recoge, si bien muchos de ellos ya tenían recepción jurisprudencial, creo que es importante y brinda seguridad jurídica que hayan sido receptados legislativamente. En general, tienen una mirada protectoria de los derechos de los particulares y de los contribuyentes en nuestro caso. Creo que existe una ampliación de derechos y favorece a su vez el ejercicio de los derechos en aquello de hacer carne, la frase de Calamandrei que mencionaba Gladys cuando decía que hace el proceso por el derecho. Bueno, creo que acá la reforma al procedimiento intenta hacer un aporte para que los derechos se puedan ejercer. Y en este sentido, la ley en el artículo 1 bis, que ordena los principios generales del procedimiento administrativo que se aplican al tributario y que ya son muy conocidos, de una manera bastante ordenada hace referencia a la tutela administrativa efectiva y incorpora como una cuestión novedosa, aunque ya se desprendía ¿no?, de los principios generales del derecho, este derecho a un plazo razonable y a que los procedimientos administrativos tramitan y concluyan en plazo razonable. Y acá a mí, cuando lo leo, se me viene a la mente el caso de las inspecciones tributarias. ¿Por qué? Porque en la ley 11.683, si bien se incorporó en la reforma de la ley 27.430, el instituto de la orden de intervención, que debe ser notificada al contribuyente, tanto el inicio, la fiscalización y los funcionarios que deben intervenir, resaltando lo que estaba en una instrucción general, no fija un plazo
para el inicio y conclusión de la fiscalización. Sigue siendo esto una discrecionalidad de la autoridad fiscal, y me parece que en este sentido esta incorporación bueno, pone un límite concreto para el desarrollo de las inspecciones, de que no deban permanecer indefinidamente abiertas, y el derecho del contribuyente a que éstas concluyan en un plazo razonable. Y creo que acá está pendiente por parte de la FIP la reglamentación de la orden de intervención y todo lo que hace al trámite de la fiscalización tributaria, y es una oportunidad, dada la mora que existe en este tema a partir de la delegación que hace la Ley 11.683, para establecer concretamente un plazo. Actualmente existe una instrucción que es anterior a la reforma de la Ley 27.430, y creo que, bueno, esta incorporación brinda, por lo menos para esta cuestión, un ámbito protectorio para los contribuyentes, y esto también se puede extender y aplicar a otros tipos de trámites que se realizan ante la autoridad fiscal. Estoy pensando, por ejemplo, en trámites que tienen que ver con transferencias de saldo de libre disponibilidad, devoluciones de saldos de libre disponibilidad, que si bien tienen un marco regulatorio, creo que la legalidad de los plazos allí previstos o que fija la administración deben tener en miras y atender a lo que establece este principio general que se aplica al procedimiento tributario. En este mismo sentido, y siempre dentro de lo que es la inspección tributaria, en este caso puntual, se incorpora el inciso de la eficiencia burocrática, que es muy interesante, porque establece que los interesados no están obligados a aportar documentos con los que ya cuente la administración centralizada o descentralizada u otro ente público, y fija que en esos casos la autoridad administrativa debe, en lugar de requerírselo al contribuyente, debe gestionarlo por sí mismo o acudir a sus propias bases. En este sentido, también esto es de directa aplicación, como decía antes, a las fiscalizaciones tributarias, más precisamente a cuando se realizan requerimientos de información, muchas veces a los contribuyentes, que es información que el fisco ya tiene, que cuentan sus bases o regímenes de información, que están repetidos y, de nuevo, todo ya obra en poder de la administración tributaria. Si bien en este sentido se advierte una decisión de la autoridad fiscal por justamente tender a la eficiencia y eliminar burocracias, de hecho se han eliminado diversos regímenes informativos, bueno, sigue siendo un tema pendiente y que hay que prestarle mucha atención, y por eso es muy positiva la incorporación concreta y específica de este principio. Un tema que si bien no es nuevo, damos vuelta a la página dentro de lo que es la tutela administrativa efectiva, a mí me parece muy interesante en lo que es el acápite de plazos y de requisitos de la notificación, que establece que legislativamente, ahora la ley lo expresa textualmente, deberá hacerse saber al interesado los recursos administrativos que se pueden interponer contra el acto notificado y el plazo, y también se debe indicar si el acto agota la instancia administrativa. Y acá hay dos novedades de trascendencia. Primero es que, si bien esto estaba en el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, primero que se incorpora a la ley, lo que le da un mayor valor, y además se establece que el incumplimiento total o parcial determina la invalidez e ineficacia del acto. En general, la FIP concretamente es muy prolija cuando emite un acto administrativo, una determinación de oficio, una corrida de vista, cuando aplica una multa, en precisar cuál es el recurso aplicable, el plazo, y si agota o no la vía. Pero hay un punto que siempre está, vamos a decir así, flojo de papeles, a mi gusto. Esta es una reflexión que se me viene ahora, que es cuando, por ejemplo, se realizan intimaciones donde el contribuyente, que son actos de aplicación, por ejemplo, de una resolución que fija la obligación de ingresar un anticipo tributario, y esa intimación
nunca está acompañada de la indicación de que el contribuyente tiene derecho a interponer un recurso administrativo, que en este caso es el recurso residual del artículo 74. Y me parece relevante porque en la práctica he visto, y tengo un caso muy reciente, donde un contribuyente, por ejemplo, ante una intimación a pagar intereses de anticipos, contestó, el contribuyente, digamos, sin un asesoramiento previo, se había tomado aproximadamente unos 20 días hábiles para decir que esos intereses reclamados estaban condonados por la moratoria tributaria la anterior. El fisco insistió con la intimación y ahí recién el contribuyente da intervención a un profesional para que conteste. Cuando se presenta el recurso, el fisco le da a ese recurso el trámite de una denuncia de legitimidad y dijo que el plazo para el recurso de apelación se había vencido contra la primera respuesta frente a la intimación. Ergo, el contribuyente quedó indefenso. Entonces, me parece que acá hay, digamos, para el contribuyente en este tipo de situaciones, hay una herramienta para hacer valer en este tipo de casos, porque, insisto, frente a ese tipo de intimaciones no se cumple con el requisito que ahora está expresado en el artículo 1 bis, en el inciso G, punto tercero. Así que este punto me parece bastante interesante. En cuanto seguimos en la órbita de los plazos, algo había hablado Diana, un tema que también me parece que vale la pena mencionar, que el derecho del contribuyente a solicitar la ampliación de plazos para cumplir requerimientos, emplazamientos, trámites. En este sentido, la ley de procedimiento tributario realiza un reenvío a esta normativa puntual del procedimiento administrativo cuando se refiere a la resistencia pasiva a la fiscalización y cuando regula en qué casos procede la multa y la clausura como sanciones formales. Entonces es indiscutible la aplicación de este tema al procedimiento tributario. Y acá lo interesante y como novedoso es que si la resolución deniega, primero fija que la denegatoria a la ampliación de un plazo debe hacerse con una antelación de 2 días al vencimiento del plazo para cumplir el requerimiento en cuestión. Y si no se cumple con la notificación de la denegatoria en ese tiempo, bueno, el plazo para cumplir el requerimiento queda automáticamente prorrogado por 2 días hábiles posteriores. Así que también esto viene a ampliar la defensa de derechos y garantías del contribuyente en la relación con la administración tributaria. Otro instituto interesante es el del silencio administrativo, que la regulación es bastante similar, aunque mejor que como estaba en el texto original de la ley 19.549. Acá se fija que si las normas especiales no prevén un plazo determinado para el pronunciamiento, este no puede exceder de 60 días. Este plazo de 60 días creo que hay que engarzarlo con lo que está en los procedimientos tributarios y prevalecen lo que está en las leyes especiales. Pero lo que se introduce como novedad es que vencido el plazo, el interesado puede dar por configurado el silencio de la administración. ¿Cuál es la novedad? Que no se requiere pedir pronto despacho. El instituto del silencio administrativo, el negativo, es un instituto de corte procesal. ¿Por qué? Porque le permite al contribuyente tener por cerrada la vía administrativa y habilitada la vía judicial para promover la demanda, y podría ser aplicable, por ejemplo, en el caso del recurso residual del artículo 64, que establece, si no recuerdo mal, un plazo de 60 días para su resolución, que si no se cumple, para el contribuyente en ese caso le queda habilitada la vía judicial para promover la demanda contenciosa. En cuanto al silencio positivo al que refería Diana, hay que decir que está circunscripto, es de carácter excepcional, esto hay que remarcarlo, es de carácter excepcional, y está circunscripto para casos donde se deben pedir autorizaciones. Entonces esto creo que acá van a prevalecer en este sentido las normas especiales y las reglamentaciones especiales que están en el procedimiento tributario, especialmente en resoluciones generales en materia, por ejemplo, de transferencias de saldo de libre disponibilidad de IVA,
todos esos trámites, a mi modo de ver, continúan requiriendo de un pronunciamiento concreto del fisco y no admite que se presuma o se genere la ficción tributaria de la autorización. Un caso que podría generar algún tipo de interpretación o para pensar es cuando uno solicita un certificado fiscal para contratar, por ejemplo, pero entiendo que también en ese tipo de casos no encuadran como una autorización, que es lo que habilita la aplicación del Instituto del Silencio con carácter positivo. Pero bueno, es interesante el tema y abre un lindo debate. Para cumplir con el tiempo paso a lo que es las vías de hecho. Las vías de hecho en realidad hay dos temas interesantes para comentar. Primero, que hay un concepto general renovado. ¿En qué sentido? Se mantiene la configuración de que tiene vedado la administración, dice la ley textualmente, la administración se abstendrá de llevar a cabo comportamientos materiales que importen vías de hecho. Antes hablaba la ley de derechos tutelados por la Constitución. Ahora, en una redacción más amplia y mejor, habla de hechos administrativos que sean lesivos de derechos o intereses jurídicamente tutelados. No hace falta que estén constitucionalmente receptados con taxatividad. Y como novedad se mantiene, hay que decir, se mantiene la prohibición para que la administración ejecute actos que por procedimiento legal se haya previsto la suspensión en caso de un recurso del contribuyente. Acá voy a mencionarlo entre paréntesis, no está en la diapositiva. Han habido fallos judiciales que han hecho lugar a amparos del contribuyente en casos de, por ejemplo, situaciones donde la AFIP suspendía la quit de los contribuyentes, siendo que el contribuyente administrativamente había interpuesto el recurso, el reclamo administrativo, que está previsto en la reglamentación, que expresamente se prevé para ese caso el efecto suspensivo. Pese a eso, en algunos casos se observa, y uno puede leer en los fallos judiciales, que pese a eso se mantiene la suspensión de la quit. Bueno, eso importa, una vía de hecho, esto ya estaba y se mantiene. Y como novedad se introduce una regulación que pretende atender a los nuevos trámites que se dan en la web, a la nueva comunicación que se da a través de sistemas aplicativos o informáticos. Y acá dice algo muy interesante: la administración se abstendrá de establecer mecanismos electrónicos o informáticos o similares que, mediante la omisión de alternativas u otros defectos o recursos técnicos, tengan por efecto práctico imposibilitar conductas que no estén legalmente proscriptas. En realidad, el legislador acá estaba pensando en distintos trámites de índole administrativa, donde el diseño de un sistema informático le impida al contribuyente plasmar cuál es su real voluntad y que eso traiga como consecuencia la afectación de algún derecho. Pero para nosotros, los que estamos en el ambiente tributario y nos dedicamos a esto, inmediatamente lo asociamos con medidas que suele adoptar la AFIP, que si bien aparentan tener digamos, un respaldo normativo en resoluciones generales, la verdad que son muy polémicas y permitirían encuadrarse como vías de hecho. Y acá tenemos distintas situaciones que se dan con el régimen del CIPER, que establece una matriz de ponderación de la conducta de los contribuyentes que es cuanto menos poco clara, y de las cuales se derivan para el contribuyente limitaciones a derechos, como por ejemplo, se fijan alícuotas mayores para regímenes de recaudación, menor financiación en planes de facilidades de pago. Bueno, acá esta regulación concreta en la ley es como una suerte de objetivización de la prueba del contribuyente y de la violación de la administración en ciertos supuestos a esta obligación de abstención de incurrir en hechos materiales que restrinjan derechos de los contribuyentes. Lo mismo cabría decir del régimen que establece la capacidad económica financiera, donde también en base a parámetros o información que el fisco tiene en sus bases, se establecen, digamos, calificaciones a los contribuyentes que no se sabe a ciencia cierta en qué se basan, y a partir de lo cual se toman decisiones que limitan derechos de los contribuyentes, por ejemplo, hacer
trámites que son esenciales para el ejercicio de sus actividades económicas. Y después un tema ya bastante clásico que es el gobierno de los aplicativos. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces los aplicativos que diseña el fisco, por ejemplo, para las declaraciones tributarias, traen información precargada que el contribuyente no la puede borrar, no puede decidir exponer otra cosa. Y hay un ejemplo que es muy reciente, que me lo han comentado los contadores que están cargando las declaraciones tributarias, y es por un ejemplo concreto que es el régimen de percepción por consumos en el exterior con tarjetas de crédito, que es pago a cuenta del impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales. El aplicativo, por ejemplo, actual, no permite cargar las percepciones sufridas entre fines de noviembre y diciembre. Y que tengamos conocimiento acá, el periodo fiscal para las personas humanas finaliza el 31 de diciembre, tanto en bienes personales como en el impuesto a las ganancias. Entonces vemos que acá hay una clara vía de hecho, es un aplicativo que está definiendo cómo se liquida un tributo de manera contraria a lo que expresa la ley. Así que, bueno, acá un llamado de atención. Y dando la vuelta a la página y yendo al último tema, para cumplir con el tiempo, también una regulación interesante y positiva que establece la ley es que se incorporan expresamente supuestos en que no es exigible para la impugnación de actos de actos administrativos de alcance individual, el reclamo administrativo previo. Sabemos que es un requisito que el acto revista carácter definitivo y que es, como regla, necesario hacer el reclamo. Bueno, esta exigencia no va a ser aplicable en dos supuestos que son cuando la impugnación se base exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma de jerarquía legal o superior que el acto aplica, y cuando medie lo que se conoce como el ritualismo inútil, cuando medie una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta de seguir adelante el trámite administrativo. Esto me parece importante, ¿por qué razón? Si bien ya había sido reconocida esta situación en la jurisprudencia y con una mirada favorable a las procedencias de las acciones de los particulares, la jurisprudencia habilitaba a la instancia judicial cuando los contribuyentes demandaban, por ejemplo, la repetición de tributos, ya sea tributos regulados en el Código Aduanero o el impuesto a las ganancias, por ejemplo, y el fundamento era la inconstitucionalidad de la norma, se habilitaba la instancia judicial. Pero ¿en qué radica la importancia de esta regulación taxativa en la ley? Bueno, hemos sufrido, cuando hemos intentado este camino, hemos sufrido que el fisco oponía, cuando le tocaba contestar la demanda, se oponía a la habilitación de la instancia y pretendía que el contribuyente formule el reclamo administrativo previo. Bueno, la dilucidación de esta cuestión y la aclaración de que la vía judicial estaba habilitada, muchas veces llevaba años o lleva años en dilucidarse y requiere la intervención de una Cámara de Apelaciones. Entonces, la continuidad y el avance del proceso judicial se ve o a veces dilatado por 1 o 2 años hasta que se resuelve la excepción planteada por falta de habilitación de la instancia. Entonces, creo que la recepción taxativa de esta cuestión, si bien no elimina que el contribuyente pueda considerar que no se encuentra la habilitada la instancia porque es necesario presentar el reclamo previo, creo que aporta claridad y limita bastante la cuestión, favoreciendo la promoción de las acciones judiciales. ¿En qué casos me parece que es importante esta normativa? Bueno, sabemos que la FIP últimamente adopta medidas tiene mucha relevancia a la hora de la recaudación las medidas de gestión, como ser, por ejemplo, los anticipos extraordinarios que todos conocemos y que se han creado por el impuesto a las ganancias en los últimos años, o en materia de regímenes de percepción o de retención, donde muchas veces
o en una reciente resolución general se estableció una limitación para el cómputo en el periodo fiscal en que se efectuaba la percepción, me refiero a la limitación de la resolución general 5339. Bueno, acá se presenta la posibilidad de promover la demanda judicial contra el acto de aplicación directamente en instancia judicial como una vía idónea para que los contribuyentes puedan acceder a la justicia. ¿Qué pasa con la acción declarativa de certeza? ¿Sigue siendo la vía más idónea? Yo creo que para lo que es impugnación o acciones donde se pretenda la declaración de inconstitucionalidad de impuestos, creo que la acción declarativa sigue siendo más idónea, no se ve desplazada, porque creo que esta reforma no viene a desplazar ningún otro tipo de acción, no viene a limitar, sino que viene a ampliar en este sentido la esfera de los derechos de los particulares. Y además porque en lo que es demandas de declaración de inconstitucionalidad de impuestos, yo uno iría por la vía de la demanda contenciosa en los términos del artículo 23, tendría como requisito el pago previo, ¿no? Así que, pero sí vemos como muy positivo para la impugnación de actos de alcance individual, sobre todo aquellos que son la aplicación de resoluciones generales que dicta el fisco. Así que bueno, esto llegamos hasta acá y otros temas muy interesantes para comentar y para debatir, pero me parecían importantes mencionar estos. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Lucas. Y para concluir esta jornada, digamos, vamos a tener la palabra de Fernando Díaz. ¿Sí? Bueno, ahora que tengo que compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Lucas, Diana, que me precedieron en la palabra. Yo lo que traté de tomar sobre las modificaciones son dos cuestiones puntuales. La ley de bases modifica la ley de procedimiento administrativo, tal cual han visto con Diana y con Lucas, pero yo también incorporé unas cuestiones que modifican la ley de contrato de trabajo. Entonces, me pareció interesante hablar desde el procedimiento tributario previsional. Ustedes saben que yo hice un sumario, hice una presentación que lo que están en el Zoom la están viendo en pantalla, pero yo les voy comentando que la primera modificación importante a la cual me quiero referir es la eliminación del requisito del pago previo de multas. ¿Está bien? Uno me dirá, bueno, pero en el procedimiento tributario de la 11683, en la actualidad no tenemos que pagar, ni para poder acceder a la justicia no existe este requisito, pero sí está este requisito previsto para lo que es el procedimiento tributario previsional. ¿Está bien? La ley 18820 y distintas normativas en materia previsional. Entonces, les comento, en primer lugar, el artículo 25 bis, nuevo artículo 25 bis de la 19.549, incorpora como cuarto párrafo lo siguiente: cuando el acto administrativo recurrido hubiera impuesto una sanción pecuniaria, su cumplimiento no podrá ser exigido como un requisito de admisibilidad del recurso judicial. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas que dispongan lo contrario. Esta es la reforma. Ahora bien, algunas consideraciones generales respecto a las multas en materia previsional. Solamente recordarles 4 puntos o 5 para que tengan en cuenta. Las facultades concurrentes que existen al día de hoy entre la AFIP y el Ministerio de Trabajo. Recordemos que hay una ley que es la 25877, que es una ley publicada en el Boletín Oficial el 19 de marzo del año 2004, con vigencia a partir del 1 de abril de ese año, que lo que hace es darle facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que en todo el territorio de la República Argentina, junto a la AFIP, pueda verificar y fiscalizar el fiel cumplimiento de las obligaciones previsionales por parte de los contribuyentes. En materia previsional, el contribuyente por excelencia es el empleador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si el Ministerio de Trabajo detecta una anomalía, algún incumplimiento, una inobservancia al régimen de la regularización de los trabajadores, instruye un sumario, detecta, labra un acta y esa multa que se va a aplicar en la sustanciación del proceso ante el Ministerio de Trabajo tiene una alzada, que es la Cámara Federal de la Seguridad Social. Para poder acceder a discutir judicialmente, el contribuyente debe depositar la multa, solamente multa. Fíjense que el Ministerio de Trabajo, recuerden, no puede determinar la deuda. ¿Está bien? Solamente puede aplicar una sanción formal. Para determinar la deuda, si el Ministerio de Trabajo detecta empleados en negro, lo que debe hacer es girar las actuaciones a la AFIP
quien es el único organismo competente como para iniciar un proceso de determinación de oficio o determinación de deuda. Ahora bien, entonces tenemos por un lado las multas que aplica el Ministerio de Trabajo, ¿está bien? Y por otro lado, la AFIP, cuando dispone de aplicar este tipo de sanciones, no las formales, la del artículo 40, para lo cual tiene que llevar adelante el proceso establecido en el artículo 41, y como mencionaba Diana en su disertación, la apelación del artículo 77, sino para cuando detecta incumplimientos sustanciales en materia previsional, tiene todo lo que es un proceso de determinación de oficio que está previsto en la ley 18820, 26063, reglamentado en la actualidad por 2 resoluciones de AFIP, la 79 del 98 y la 3739 del 2015. Estas resoluciones establecen una impugnación, un recurso de revisión y a posteriori, para poder impugnar o defender al contribuyente judicialmente, para acceder a la Cámara Federal hay que depositar. Ahí funciona el Instituto Solver Repet pleno. Debo depositar capital, intereses y la multa. ¿Está bien? Y esto es un poco el escenario que tenemos. Y el depósito previo, ya la Corte, Microómnibus Barranca de Belgrano, un fallo, acá voy a empezar como Diana, 21 de diciembre del año 89, la Corte dijo esto es válido, es constitucional, siempre y cuando el contribuyente tenga la posibilidad de mostrar la imposibilidad económica financiera. Si no lo demuestra, bueno, ahí veremos, pero este es el tema. En materia de multas, en materia previsional, ya la Corte se había pronunciado, porque uno de los temas que se planteaba era álgido para todo. Che, pero hay que pagar la multa, ¿cómo voy a pagar un anticipo de condena? Y el fallo Fernández Arias, Elena contra Poggio José, pero ¿cómo? Bueno, la Corte dijo Centro del Diagnóstico de Virus, fallo de agosto del 2005. Sí, la multa también comprende el depósito previo. ¿Está bien? Y frente a este escenario, la Cámara Federal de la Seguridad Social, en sus 3 salas, mantiene al día de hoy la postura de que las multas hay que depositarlas para ingresar. Este es un poco el escenario y vemos cómo un poco impactó entonces la reforma. Porque la reforma es sencilla, uno ve la ley y dice, se eliminó como requisito el previo pago de la multa. Quedan derogadas todas normas. Entonces dice, bueno, esto es bárbaro, no es muy difícil de interpretar ni nada, pero las consideraciones particulares sobre la reforma, la modificación que hace, incorpora a la ley algo que ya viene postulado de tanto la jurisprudencia como la doctrina moderna, de que apuntan a fortalecer las garantías constitucionales de los particulares frente a la administración. Por otro lado, obviamente, esta modificación tiende a garantizar la tutela judicial efectiva. ¿Está bien? Todas estas son las cuestiones que dieron origen a la reforma. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona hoy, septiembre del año 2024? La ley es del 8 de julio del 2024. Pregunta, ¿cómo está fallando la Cámara Federal? Ya les comento, durante septiembre la Sala 3 declaró desierto más de 9 presentaciones efectuadas por los contribuyentes. Obviamente, las presentaciones son efectuadas con anterioridad, ¿no? Expediente del año 2022, 2023, pero al resolver, los jueces no han tenido en cuenta, de la Sala 3, los integrantes de la Sala 3, no han tenido en cuenta esta consideración, en mi opinión, equivocadamente. ¿Por qué? Porque esta norma está vigente desde el día siguiente de su publicación y además no requiere ninguna reglamentación. Ustedes saben que las normas procesales son de aplicación inmediata. Por lo tanto, los jueces deberían haber revisado. Conclusión, si alguno tiene un expediente en la Sala 3, recomiendo hacer una presentación inmediata que diga, mire, hace saber que salió una ley, llamada ley de base, como quieran, y expliquen, digan, miren que hay y esto modificado, sustancial. La Sala 2, ahí les puse en el material que van a recibir los fallos, ¿no? Fallos, para que sepan, 19 de septiembre del 2024, semana pasada, de la Torre Antonio, contra el Ministerio de Trabajo. Todos estos son expedientes no de AFIP, sino del Ministerio de Trabajo, porque van a apelar las sanciones, ahí se ve bien tangencialmente este tema. Tramontana, Sociedad Anónima, etcétera, etcétera. No le copié todo, pero la mayoría de los fallos de la Sala 3 que trata este tema han declarado desierto, o sea, es un obstáculo muy grande. Y la Sala 2 hace un planteo bastante interesante, porque hay un fallo del 4 de septiembre del 2024, va Construcciones Sociedad Anónima, donde el juez que opina directamente ignora la reforma, entonces dice, como no pago el capital, ni los intereses, ni la multa, declaro desierto. Viene la doctora Dorado y dice, voy a disentir. Ojo, hay una reforma. O sea, visualiza la reforma. Al menos ya la ve la reforma y dice, bueno, pero la reforma se trata solamente de multas. Como el contribuyente de Marras no pagó
ni depositó ni el capital, ni los intereses, ni la multa, lo declaró desierto. Obviamente la multa no la cuestionó porque hizo lugar a la reforma, pero marché preso, le declararon desierto. Esto ténganlo en cuenta porque así va a funcionar. Esto es algo que a mí me sorprendía. Cuando salió la reforma, con beneplácito uno la recibe. Dice, qué bueno, vamos a poder discutir sin tener que pagar. Pero por lo pronto esto va a tener que tener una adecuación en la Cámara. Fíjense que pasado 2 meses ya prácticamente todavía no lo están recibiendo los jueces. Esto es un tema muy importante. No creo que amerite mucho más explayarme sobre este tema, pero otro tema, en mi opinión, muy importante, yo traté de analizar lo que es el procedimiento tributario. Y yo estoy convencido que el procedimiento tributario tiene 2 aristas. Un impositivo, 11.683, y el otro previsional. Es un impuesto, una imposición sobre la nómina salarial que a nivel nacional tiene varias normas. Una es la 11.683, aplica prácticamente en muchísimo de su articulado, la ejecución fiscal, los intereses, las interpretaciones de la ley, todo se aplica a la 11.683, salvo para temas muy importantes como por ejemplo la determinación de deuda. Entonces, cuando uno va a la determinación de deuda en materia previsional, está la posibilidad, esto tienen que incorporarlo con la ley 26.063, que es una ley publicada en el Boletín Oficial el 9 de diciembre del año 2005, que establece que la aplicación de las presunciones. Ustedes saben que cuando hay una determinación de deuda puede ser sobre base cierta, sobre base presunta. ¿Está bien? Bueno, precisamente yo lo que le traigo a colación es que hay una modificación de la ley de contrato de trabajo que va a repercutir profundamente en las determinaciones de deuda sobre base presunta. ¿Qué es lo que hace? El artículo 89 de la ley 27.742 sustituye el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo. Todos recordarán que en materia de contrato de trabajo, el artículo 23, la presunción de la existencia de contrato de trabajo, es decir, si una prueba la prestación de servicio de una persona en favor de otro, se presume que hay contrato de trabajo. Pero se viene a incorporar algo muy importante que dice, se le agrega un párrafo, se mantiene, esto es algo fundamental, no es que se elimine la presunción, se mantiene la presunción, pero dice, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obra o de servicios profesionales o de oficios. Ojo, porque antes hablábamos solamente de los profesionales, ahora un técnico, un oficio, y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dicha forma de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la ley 27.742 modifica el artículo 23, nada dijo sobre el artículo 4 de la 26.063, que fue la norma que estableció la aplicación de esta presunción en el ámbito previsional. ¿Está bien? Hice una historia corta. Siento una historia, pero para evitar profundizar le digo, miren, hay 2 presunciones. La 23 de la ley de contrato de trabajo y el artículo 4. El 4 no lo tocaron. Está bien, entonces decir, pero esto es contradictorio. No es tan contradictorio porque el final de este articulado dice, dicha ausencia de presunción se extenderá también a la seguridad social. Está tocando el 4. Y también es importante, porque esto viene acompañado con la modificación del artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, donde dice, el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, ¿se acuerdan que establecía la exclusión? Empleado doméstico no va por la ley de contrato de trabajo. Empleado agrario tiene su propia reglamentación. Y te dice, las disposiciones de esta ley no serán aplicables a las contrataciones de obra, servicios, agencias y todas las reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, es como hay una corriente muy fuerte que dicen, ojo, está como poniendo otra vez sobre tapete que las locaciones de obra y servicios no van a ser contrato de trabajo. Ahora, viene la interpretación de esto, ¿está bien? Vamos a hacer consideraciones generales sobre la utilización de presunciones en materia de seguridad social. La primera que tenemos que hacer, es que es algo que realmente me sorprende porque muchas veces no lo tenemos en cuenta, es que el artículo 1 y 2 de la ley 11.683 son de expresa aplicación en materia de seguridad social. No lo digo yo, lo dice la ley 26.063 en su artículo primero que dice, a los fines de la aplicación, recaudación y fiscalización de los recursos de social para la interpretación de las leyes y la determinación de la existencia y cuantificación de la obligación, serán de aplicación las disposiciones del artículo 1 y 2. ¿Y por qué hago referencia al 1 y 2 de la 11.683?
porque va a tener que trabajar la AFIP en cuanto va a tener que utilizar todos los mecanismos de interpretación de la norma, principio de realidad económica, va a tener que trabajarlo esto. ¿Está bien? Ahora voy a llegar a las conclusiones, pero ya tengan en cuenta que se aplican, porque muchas veces dicen, bueno, la 11.883 no se aplica, sí, expresamente se aplica. Tenemos la presunción del artículo 4 de la 26.883 limitada por esta nueva redacción. Tenemos los fallos de la Cámara, que la Cámara Federal, rápidamente les cuento, en un primer momento dijo, no, AFIP, usted no puede utilizar las presunciones contempladas en el artículo 23, porque el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo está establecido, es una norma intuitiva de protección al trabajador. Por ejemplo, el que puede invocar esa presunción es el trabajador. ¿Puede el fisco, que está en la misma relación jurídica, usar la presunción a su favor? La Cámara le puso en su momento, la primera corriente dijo, no es de aplicación, tal cual dice, no resultan aplicables cuando no existe un pleito individual entre el dependiente y el empleador, debiendo el organismo administrativo que pretende tipificar la existencia de una relación de trabajo, demostrar la dependencia. ¿Está bien? Ahora, esto fue una jurisprudencia el año 2002, 2006, 2008, y a partir de 2008 a la fecha, la Cámara Federal, donde el fisco viene, le dice, hay correlatividad de factura 1, factura 2, factura 3, hay presunción. La presunción que sigue utilizando es la 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tampoco cita mucho la del 4, tiene la del 4, pero sí. Entonces esto es un tema relativo, se usa mucho en materia de determinaciones de deuda base presunta, la presunción del artículo 23. ¿Está bien? Acá le puse un tema importante que me parece a mí es, junto a esta reforma que le estoy comentando de la presunción, recordarles que se incorporó también un artículo 7 quater a la ley 24.013. ¿Se acuerdan la Ley Nacional de Empleo? La 24.013 recibe un montón de modificaciones. Particularmente al procedimiento previsional, se incorpora como artículo 7 quater la obligación de que las sentencias laborales sean comunicadas. Esto ya estaba previsto como segundo párrafo del artículo 15 de la Ley del Contrato de Trabajo. Tanto las autoridades administrativas, SEC, los Ministerios de Trabajo o los tribunales de trabajo, jueces laborales, cuando existiese alguna obligación que no haya sido puesta de manifiesto, porque el juez laboral detectase alguna diferencia de aporte contribuyente, debía remitir. Eso quedó derogado a priori o entre comillas por el decreto de necesidad de urgencia, pero esta ley ya lo convierte en el 7 quater, estableciendo una obligación a los jueces de notificar la sentencia a la AFIP y le da 10 días. ¿Está bien? Yo voy a decir, pero Fer, está vinculado con lo que vos estás hablando. El último párrafo de este artículo dice, si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como un contrato de obra o servicios, la deuda que determine el organismo recaudador se deberá deducir los componentes ya ingresados. Esto fue un tema que dio mucho debate. Yo tengo un empleado que en realidad le doy un ropaje jurídico diferente, fraude a la ley, contrato de locación de servicio, el famoso monotributista que me factura. Entonces viene el fisco y me dice, no, acá no tenés un monotributista, vos lo que tenés es un empleado. Bueno, fíjense que por expresa disposición de esta norma, el empleador / contribuyente, cuando se defienda, podrá dejar un planteo en subsidio diciendo, bueno, más allá de que no corresponde la aplicación, no es empleado, en caso de que se considere, y la justicia va a tener que tomar a cuenta lo que se abonó como monotributo. Vamos a ver después el componente, ¿no? Porque dentro de, bueno, todo un tema de análisis, qué parte del monotributo, porque tenés monotributo, tenés la parte de seguridad social, bueno, pero es un tema, ya está expresamente previsto por la norma. Respecto a la reforma, dos cuestiones más. Cortito, lo mío fue breve como para no agotarlos. Cámara Nacional de Córdoba, ¿está bien? 7 de agosto. Se pronuncia en un fallo Ledesma Torres, dice, la reforma del artículo 23 de la Ley de Contrato, introducida por la Ley 27.742, implica un claro retroceso del principio protectorio, pues con el simple aditamento de profesional, dice, los malos empleadores podrán evadir la ley laboral. Claro, porque al no requerir profesionales, vos antes necesitabas, vos hoy tenés un enfermero, tenés un técnico, un camillero, en un sanatorio dice, este profesional o es técnico o tiene un oficio, ya le puede dar una alocación de obra o de servicio. Esto va a ser un tema para analizar. Conclusiones de la reforma, en mi opinión,
que tiene que quedar muy claro, no se elimina la presunción. En mi opinión, la limita. ¿Está bien? Es decir, la presunción de la existencia de un contrato sigue vigente cuando se preste un servicio. Ahora, se limita a situaciones específicas. Cuando haya o existe una contratación de servicios, siempre que se cumpla con la emisión de recibos o facturas correspondientes, va a ser un tema a debatir. ¿Está bien? No se elimina, se limita la utilización de la presunción. ¿Y a quién la limita? Yo creo que la limitación se la pone al propio fisco. ¿Por qué? Porque va a tener que tener un mayor rigor en la diferenciación entre las relaciones laborales y los contratos de servicio. Va a tener que trabajar, no va a poder solamente decir, acá hay facturas correlativas y sobre la base presumo. Porque si hay factura correlativa y un contrato de locación de obra o de servicio que lo justifique, le permite escaparse al contribuyente. En cambio, entiendo yo que la AFIP deberá ajustar su enfoque y ser mucho más cauteloso a la hora de llevar adelante sus inspecciones. ¿Está bien? Recuerden que en la actualidad la AFIP tiene formas o mecanismos para detectar o llegar a diferencias en materia previsional. Por excelencia, el relevamiento de personal. Número 1. Segundo, tenemos las sentencias laborales que están firmes, donde ya viene la AFIP con una sentencia y dice, bueno, Luca trabajó para Fernando y por lo tanto, bueno, ya son esas dos situaciones, prueba directa, ya hay elementos. Ahora, la otra es la utilización de presunciones. ¿Está bien? IMT, una presunción particular, estas presunciones de la famosa correlatividad de factura, o tengo un contrato de locación que mucho no me gusta. Bueno, estos son los supuestos que en mi opinión van a impactar a la hora del procedimiento previsional. Y por último, esto lo están viendo las personas que están en su casa, en el Zoom. Yo traje un código QR que lo dejo acá, si alguien le saca una foto, puede acceder al material de todo lo que estamos viendo, como para que tenga un repaso. Eduardo, traté de ser lo más rápido y es posible. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que como somos todos docentes de la carrera de especialización, a las 8 empezamos todos con clases. O sea que esto no corta, no es que nos da un manto de piedad. O sea que a las 8 ella tiene que ir a tomar jurado y yo tengo que ir a dar clase de seguridad social. Creo que Yo también. Eduardo también. Entonces, quedamos si alguien tiene alguna pregunta, no sé, del auditorio o de los que están presentes. Esto de hablar híbrido, una vez lo hicimos con Eduardo hace muchos años en Ushuaia. ¿Te acordás? Y uno no sabe a dónde mirar, porque mirá para allá y mirás Naturalmente a veces están cerca. Claro, pero... uno trata de mirar, porque uno cuando da clase le gusta mirar a la gente, pero acá es medio complicado. La primera vez nos costó muchísimo. Sí. ¿Está bien? Y máximo que vos estabas manejando el Zoom. Que bueno, fue. Pero bueno, si alguno tiene una pregunta, no sé, si quieren hacer una pregunta a Diana, a Lucas. Si no, te cedo la palabra a Eduardo y con esto, ponete vos la cámara. Perfecto. Bueno, saludamos con un aplauso, ¿no? De exposición de documento. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de los presentadores, de los expositores. Gracias, Diana, por el esfuerzo que hiciste, enorme. A todos los que han venido y nos han acompañado tanto de forma presencial como de forma virtual. Así que no queda más que saludarlos y bueno, los vamos a convocar en un futuro a las próximas actividades que vayamos desarrollando. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.